Entonces, les voy a contar un poco cuál es mi desde. Yo nací en una familia eh, clase media del sur-sur de Argentina, o sea, no, de Argentina, que es el sur-sur del mundo, una familia clase media trabajadora, autodidacta, muy leída, es decir, nací en una familia, en una casa con muchos libros. eh, Pasé mi infancia rodeada de libros. Eh, pero muy tempranamente, en esa familia mía que era católica nominal, como la mayoría de los católicos en Argentina y las católicas, es decir, bautizados, habiendo tomado la primera comunión, pero que no asisten a la iglesia ni sostienen una religiosidad importante. En mi casa no, eso no existía, pero en el medio de esa familia eh, con características muy humanísticas, pero no necesariamente religiosa, sale esta persona, la menor de tres hermanos, que desde muy temprano en la vida tiene algunas inquietudes religiosas, espirituales, como quiera que las podamos llamar. Así que pasé mi infancia, además de rodeada de muchos libros, fui una lectora muy voraz, desde muy voraz y muy a destiempo, porque he leído cosas de niña que, que son cosas de grandes, pero bueno, no importa. Em, en esa infancia mía, yo empiezo a asistir a una iglesia que quedaba cerca de mi casa, a la que llamábamos Iglesia Caracol, por su formato, y cuyo cura era uno que después fue bastante conocido en Argentina, que se llamaba Luis Farinello. Eh, el padre Luis Farinello pertenecía al grupo de curas en opción por los pobres, como se llama aquí en Argentina y tal vez en otros países también. Es decir, que era fruto de el Concilio Vaticano II y de la renovación de la Iglesia. Y por tanto también era un cura que tenía ciertas ideas bastante progresistas. Era una iglesia muy despojada. Él era una persona muy sencilla. Me gustaba cuando era niña ver debajo de su hábito blanco sus mocasines o sus sandalias. Em, y el padre Farinello tenía una actividad lo que acá en Argentina se llama villas. Hay una larga historia de por qué se las llama villas. Son barrios populares, se les dice ahora. Hay infinidad de eufemismos, barrios carenciados. Así que ahí va Eliana con 10 años con el cura Farinello a la villa. Y así es el primer Dios que yo conozco. Ese, el Dios despojado, el Dios de los pobres, de los perseguidos, de los marginados, el Dios de los últimos del tarro. Em, por cuestiones que tienen que ver con mi vida personal, a los 15 años yo dejo esa iglesia y comienzo a asistir a una iglesia evangélica, no pentecostal, sino de la llamada renovación carismática. No quiero entrar en ese punto, pero quería mostrar cuál había sido mi origen y cuándo yo cambio hacia una iglesia protestante. Así que a los 18 años yo comienzo mi formación teológica en un seminario confesional
y también empiezo mi carrera universitaria. Mi primera carrera es letras. Yo estudié letras en la Universidad de Buenos Aires. Soy licenciada en letras. No podía ser de otra manera porque leer para mí era y es una de las cosas más bellas que me pueden pasar en la vida. Así que estudié letras, me recibí y a la par estudié eh, teología. Así que Muy yo bien. llegué a recibirme de profesora de teología y de licenciada en letras en dos diferentes lugares, más o menos al mismo tiempo. A los 23 años, más o menos, yo ya era madre de mi primera hija, o sea, me había casado, por supuesto, ya estaba en el pastorado y ya enseñaba teología. O sea, bastante temprano en mi recorrido. Eh, a los 28 años, como familia nos trasladamos a la ciudad de Mar del Plata. Yo vivía en el conurbano bonaerense, es decir, cerca de la capital federal de Buenos Aires. Nos trasladamos a Mar del Plata, que es una ciudad costera, una ciudad balnearia, turística, a 400 kilómetros de la ciudad capital de Argentina, de Buenos Aires. Y no, de la ciudad capital de Argentina, bien dije al principio, la ciudad de Buenos Aires. Em, Me dedico a la familia, soy madre por segunda vez, me dedico a la familia, me dedico a enseñar teología. Em, y nada, no mucho más. Hoy mismo estaba leyendo algo, ustedes saben que entre mis muchas tareas soy editora, estaba leyendo un libro que vamos a editar ya pronto, en el que uno de los autores hablaba de el desequilibrio existente entre las mujeres y los hombres en la academia. Y entonces traía a colación un dato, y es que hasta los 30 años las mujeres son mucho más productivas académicamente que los hombres. Luego se produce, no lo inventa él, hay estudios al respecto, luego se produce una diferencia entre los 30 y los 60 de las mujeres que bajan su producción y retoman su producción después de los 60, superando la producción de los hombres. De manera que ese es un dato interesantísimo. ¿Por qué? Bueno, porque entre los 30 y los 60, las mujeres solemos estar atareadas con las tareas de cuidado. Así que, bien, entonces, más o menos en la década del 90, eh, imaginen que yo estaba en una iglesia de una tradición no fundamentalista, pero bastante cerrada, digamos. Pero a partir de los 90 yo empiezo a hacer otras lecturas diferentes a las que yo había tenido durante mi formación teológica, y lo hago de manera autodidacta. Pero en los 2000, ya con los niños, ya tenía tres, con los niños bastante crecidos, decido retomar un sueño postergado, por eso mismo que les venía diciendo, y estudio una maestría en teología, la que terminó en el año 2010. Em, Mientras tanto, yo seguía en la enseñanza, seguía haciendo todas las tareas que ya les venía diciendo. Em, con posterioridad a eso, y también por razones personales, em, comienzo la carrera de filosofía, la que también termino. Soy licenciada en filosofía y actualmente estoy terminando el doctorado en filosofía. Ahora, más o menos en el 2015 se produce una situación familiar muy particular que hace que yo me retire de los ámbitos donde solía enseñar teología y empiece este, a circular por otros ámbitos. Em,
esa es más o menos mi historia de vida. Mis hijos ya son grandes, soy abuela. eh, y en los últimos años, como les dije, que había leído justamente hoy y casualmente, yo podría decir que no a partir de los 60, pero sí a partir de los 55, cuando mis hijos ya eran bastante grandes, eh, yo pude dedicarme mucho más a la tarea que todavía hoy desarrollo. Por supuesto que en el medio, bueno, no dije, fui directora de un seminario, en fin, no importa, eso es parte del currículum, pero lo que me interesaba es que vieran que mi vida hizo como una parábola, porque empecé mi cristianismo en solitario en una iglesia cuya teología suscribía a la teología de la liberación, a la teología posconciliar. Luego, durante mucho tiempo, no estuve en ese ámbito y luego retomo esas elucubraciones desde otro punto de vista, pero vuelvo a retomar un poco lo que me había formado, un poco lo que había sido mi origen. Ahora, la segunda pregunta que me habían hecho, después si quieren me preguntan más cosas sobre mi vida, pero no quiero seguir mucho hablando de esto, porque el tiempo es escaso. Cuando se termina el tiempo me avisan o, o aprietan el botón y acá se abre el piso y yo me caigo para abajo. No hay ningún problema. Em, la segunda pregunta que se me ocurre a mí es pensar cómo es ser teóloga en el sur global o ser teóloga en Abya Yala, cómo es ser teóloga feminista en el lugar más recóndito del planeta. Em, por supuesto, no voy a decir nada nuevo, pero ser teóloga en el sur global no es lo mismo que ser teóloga en el norte. Ser teóloga en el sur global implica que uno se gane la vida de otra forma y mientras también haga teología, con lo cual hay ahí un montón de circunstancias concomitantes que de alguna manera contribuyen para bien o para mal a cómo una hace teología. Bueno, una hace teología mientras con una mano está dando un biberón, con el pie está agitando la cuna de un bebé, con la otra mano está preparando la comida y acá tiene un teléfono hablando con alguien. Entonces, no es lo mismo ser mujer haciendo teología que ser hombre haciendo teología. No es lo mismo, ya lo saben. No es lo mismo hacer teología en el sur, en un país bastante empobrecido como es Argentina, que en otro país que quizás, no sé, los países nórdicos vamos a poner, que quizás eh, alguien está preparando su biberón, claramente, Jenny. Em, Ya sabemos que la división sexual del trabajo ha hecho que hay otra persona, ha hecho que los roles y los estereotipos de género estén bien marcados. Entonces, la mujer normalmente, incluso la mujer profesional, como he sido yo, o como soy yo, tengan ciertas restricciones o ciertos condicionantes a la hora de poder hacer teología. ¿Verdad también que hoy en día hay toda una corriente para recuperar esas experiencias y hacerlas parte de nuestro teologar? Yo eso también lo entiendo y lo valoro muchísimo. Pero sin embargo, quisiera que no se pierda de vista que
el camino siempre es mucho más difícil. En mi último libro yo digo que es- las mujeres somos como Sísifas, siempre cuesta arriba y con la piedra en el hombro, en la espalda. Es decir, es muy difícil para nosotras las mujeres que hacemos teología perforar ese techo de cristal que implica el canon masculino. A ver, no quisiera explayarme demasiado, pero hice hace poquito una investigación respecto de eh, cuántas mujeres y cuántos hombres, cuántas teólogas y cuántos teólogos están en los programas, en los sílabus, en los pensum o como se llamen en cada país, de las materias de teología sistemática o las derivadas. Y llegué a la constatación, no hice una investigación exhaustiva, pero sí bastante amplia, llegué a la constatación alarmante de que estamos frente a un fenómeno de 80-20 más o menos, más menos. Es decir, que sin darnos cuenta, hay un canon que es masculino, es decir, cuando digo un canon, me estoy refiriendo a un repertorio de teólogos consagrados a los que yo misma leo y admiro, no estoy poniéndome en contra de eso, pero hay un canon que ya está consagrado y es muy difícil perforar ese techo e ingresar a ese canon. Por ejemplo, piensen en esto. Si yo les preguntara a ustedes, cuando las invitan a hablar o cuando eh, en su mayoría las invitan porque son teólogas feministas o porque son teólogas a secas. Porque a mí, cuando me invitan, esta es la única excepción, cuando me invitan supuestamente porque soy teóloga feminista. Es decir, me invitan a hablar de teología feminista, no me invitan a hablar de cristología, no me invitan a hablar de soteriología ni de eclesiología. Entonces yo me pregunté, bueno, pero ¿qué pasa? ¿No hay mujeres haciendo teología sistemática? Podría ser. Sí, hay bastantes. No hay muchas, pero hay bastantes. Y si no hay muchas, ¿por qué no las hay? Bueno, porque no les interesa la teología sistemática. Bueno, es una buena respuesta. O porque no tienen lugar en el canon. Bueno, también es una respuesta. Y si no les interesa, ¿por qué no les interesa? Bueno, tal vez porque la teología sistemática y todas sus derivadas es masculina. O sea, se maneja con una epistemología masculina y con un andamiaje lógico masculino. Está bien, es posible, pero no es esa la única razón, ¿no? Podría ser que igual me interese hacerla e igual me interese cambiar esa estructura masculina y patriarcal que tiene la teología sistemática. Evidentemente tiene. Entonces, ahí hay un tema que a mí me gustaría, sobre el que me gustaría que reflexionemos o que dejemos dejar en su cabeza para reflexionar. Es decir, yo he pensado que tal vez la teología feminista sea, respecto de la teología, vamos a llamarla con mayúsculas, con la teología grande, entre comillas, ¿no? Estoy ironizando. Respecto del canon teológico, quizás la teología feminista pueda llegar a ser un caso
de tokenismo o purple washing. Es decir, ¿qué- ¿a qué me refiero? El tokenismo es una expresión que no es propio de la teología, sino que lo usó por primera vez Martin Luther King, que ahora estamos en días de su aniversario, eh, que es como una suerte de concesión, o sea, como un lavado de cara. Eh, está bien, te concedo que hagas teología, dice el canon, pero teología feminista, teología de genitivo. Eh, el resto, la teología grande, la que habla de Dios, de Jesús, esa casi que no está tocada. Y ojo, yo sé, ustedes me van a decir, pero sí, muchos hablaron de Dios, muchas hablaron de Dios, sí, yo sé, pero este, la equiparación es 80-20, entonces estamos frente a una gran desventaja, lo cual quiere decir que el Dios del que se habla es 80-20 masculino. La iglesia de la que se habla es 80-20 masculina. El Cristo del que se habla es 80-20, en el mejor de los casos, 80-20 masculino. Quiere decir que hay toda una lectura, una visión de las cosas de la teología o de los locus teológicos. Hay toda una visión y toda una epistemología que no está siendo tenida en cuenta o no está siendo muy tenida en cuenta o está siendo tenida en cuenta poco. Yo sé que quizás resulte un poco odioso esto que digo. ¿Qué pasa? Que la teología feminista es un tokenismo, es como que, sí, está bien, te dejo, pero quédate acá en tu metro cuadrado. Quédate acá, no saltes. Yo últimamente lo que estoy tratando de proponer es de hacer una teología que dispute sentido allí donde reina el sentido masculino, el sentido patriarcal, el sentido androcéntrico. Em, por eso digo que son las 7. ¿Vamos bien? ¿Cuánto me queda? ¿10? 10 10. minutitos, ajá. Ok. Por eso digo, estoy improvisando, ¿eh? Así que seguro me olvidaré de muchas cosas que me hubiera gustado decir y no dije. Em, por eso digo que para mí la teología en Abya Yala y la teología feminista en Abya Yala y todas las intersecciones, porque por supuesto yo ahora estoy hablando de teología feminista, pero como ustedes podrán observar, em, soy blanca, rubia, tengo ojos celestes. No lo digo porque sea una gran cosa, digo porque esos también son condicionantes a favor. Pero soy cis heterosexual, otros condicionantes. Pero tengo muy en claro que también hay otras teologías encarnadas, teologías transfeministas, teologías trans, teologías de grupos racializados, grupos minorizados. No digo minorías ni me gusta decir minorías porque en realidad algunos dicen, bueno, pero son minorías en cuanto a poder. Pero sí, pero si son minorías en cuanto a poder es que alguien se ha quedado con el poder. Entonces yo digo grupos minorizados, para poner de relieve que hay alguien o muchos que los han minorizado. Em, entonces, cuando digo hacer teología en el sur global o en Abya Yala no recuerdo cómo dijiste, Ale, que se dice
México. Seminahualc. Lo pondré Ajá, en el chat. Ajá. bien. Em, Cuando digo hacer teología, estoy pensando en una teología que está atravesada por una cantidad de condicionantes económicos, sociales, de género, de identidad, condicionantes sexoafectivos, sexogenéricos, em, condicionantes de etnias. Sería muy largo. Hacer teología en este lugar, en este tiempo, en este espacio, es tener presente que tenemos para bien y para mal todos esos condicionantes. Y digo para bien y para mal porque algunos nos benefician, por supuesto. Eh, Recuerdo una carta que le envía Audre Lorde a eh, Mary Daly, en la que eh, yo leo a Mary Daly y la considero una pionera, le envío una carta en la que dice, bueno, pero es todo muy linda, la teología radical que propones, semana WAC, todo muy linda la teología que propones, pero a nosotras, las mujeres negras, lesbianas, no nos representa. Eh, entonces, digo para bien y para mal porque en la balanza, por supuesto, que Mary Daly tenía ciertos privilegios que Audre Lorde no tenía. Eh, entonces, esos serían para bien y otros serían para mal. Cuando hacemos teología, las mujeres, ya de por sí, por ser mujeres, acarreamos con todo lo que les decía al principio, pero también tenemos todos estos otros sesgos. Y voy a decir la palabra sesgos porque estamos muy acostumbradas a que la teología que hacen los hombres sea teología sin apellido, sin, em, sin modificador, sin adjetivo. Es teología, punto, final. La nuestra es teología de mujeres, teología de genitivo, teología aquí, teología allá. ¿Y, y qué es lo que yo estoy viendo ahí? Lo que yo estoy viendo es que una epistemología teológica feminista en el sur global o en el norte global o donde sea que estén, tiene que ser una que asuma sus propios sesgos y que los transparente, que de ninguna manera tenga pretensión de universalidad, como sí tiene pretensión de universalidad la teología hecha por hombres. Parecería que yo me estoy tirando contra la teología hecha por hombres, y no, 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 para nada, para nada. Al contrario, leo muchos hombres teólogos, pero sí quisiera cambiar ese asuntito de que ellos no tienen que transparentar sus sesgos porque son objetivos. Ya todos sabemos que los hombres son racionales y objetivos y las mujeres sentimentales. Sabemos eso porque es así y no hay vuelta de hoja. Estoy siendo irónica para quienes no me conocen, ¿eh? Entonces, lo que digo es que es necesario. Eh, bueno, ahora vamos a las preguntas seguramente, después que termine. Alguien preguntó algo y lo voy a contestar, pero después en las preguntas. Eh, lo que quisiera decir para terminar y antes de que me pregunten lo que quieran preguntarme, es que yo entiendo que la teología en Abya y la teología feminista en Abya o en el sur global eh, es una teología de resistencia. Em, Es una teología siempre y en todo lugar, una teología de resistencia, una teología
de foquismo, de guerra de guerrillas, una teología de micropolíticas. Y digo que es una teología de resistencia porque no tenemos el lugar ni la voz dada, no la tenemos dada. Todo el tiempo, permanentemente, día a día y a cada instante la tenemos que ganar. ¿Y por qué? Porque el mundo es así, es patriarcal, heteropatriarcal incluso, misógino, antropocéntrico, y digo antropocéntrico porque antropos es hombre. Es que quiero ir más allá del androcéntrico, es antropocéntrico. El antropos es un hombre. Bueno, con pretensión de universalidad, ya sabemos. Entonces es una teología de resistencia, porque en el momento en que nos descuidamos, bueno, nos pasa por encima, nos pasa por encima el sistema. Entonces, estamos obligadas a la resistencia. No reniego de eso, ojalá fuera otro mundo, pero no es. Digo que es una teología de foquismo, de guerra de guerrillas, de micropolíticas. Foquismo, perdonen, utilizo foquismo, guerra de guerrillas, es muy 70, pero bueno, yo soy una señora grande que en los 70 era una adolescente que, que admiraba al Che y bueno, y seguía al padre Farinello y al cura Mujica. Entonces, esos términos me vienen muy bien. ¿Y qué vendría a ser eso? Bueno, no es la gran guerra, no es la guerra que hace Estados Unidos que viene con un portaaviones y rompe todo. No, 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 no. Son pequeñas cositas que se pueden hacer, micropolíticas, va a decir Foucault. Micropolíticas, cositas pequeñas. Es un trabajo de resistir y avanzar de a un paso. Resistir y avanzar de a un paso. Resistir y retroceder dos. Resistir y avanzar otro. Y algunos, siempre que digo estas cosas, me dicen, pero ¿hasta cuándo? Y yo no estoy muy segura de que esto vaya a cambiar alguna vez. Así que yo digo, hasta siempre. Me gusta mucho la imagen del Evangelio de Jesús eh, endureciendo el rostro, ya termino, yendo hacia Jerusalén. Me gusta mucho eso, porque es como, y apretó los dientes y dijo, y bueno, hay que hacerlo, lo hacemos. Bueno, yo creo que las mujeres estamos obligadas por las circunstancias, lamentablemente, ojalá fuera diferente, pero estamos obligadas por las circunstancias y las mujeres del sur más, porque no nos pagan para hacer esta resistencia. Tenemos que trabajar de otra cosa para poder hacer esto. Entonces, no hay espacios ganados, sino que todo el tiempo los tenemos que ganar. Tiene que haber, tenemos que seguir luchando en estas micropolíticas, en esta guerra de guerrillas, en este foquismo, para no solo cambiar las estructuras que nos oprimen, sino también para que en la teología cambie el sujeto de enunciación. Es decir, que las mujeres no seamos solamente un objeto a teologar, que fue, yo diría, toda la primera parte de la teología feminista, o sea, la mujer como locus teológico, sino que las mujeres seamos el sujeto de enunciación de la teología, el sujeto que enuncia la teología, no solo el objeto a teologar. Es decir, hay un pasaje de objeto a sujeto. Hay un pasaje de la mujer como, o la teología feminista como, un discurso sobre la mujer y su lugar sobre la mujer, que ya lo sabemos, ya muchas lo han hecho, sino una epistemología, es decir, un modo de mirar toda la teología y el mundo entero y las relaciones que se establecen en este mundo a través de nuestros propios ojos. Bien, podría seguir, pero me pasé 3 minutos.
Tres Gracias, minutos. doctora Eliana. No, y queremos seguir escuchando, ¿verdad? Entonces le agradecemos que nos imparte, sobre todo desde dónde parte usted, que le da, ¿verdad? Los ojos para ver desde su mundo. Así que muchas gracias por esto y bueno, pues empezamos con las preguntas, que aquí nuestra hermana Rosalí nos pregunta, no sé si usted lo vio, dice qué esperanza y desafíos ve para el mundo de la teología feminista en contexto de movilidad humana. Bueno, esperanzas tengo muchas. Yo soy una persona esperanzada. Es más, soy una persona utópica. No en el mal sentido de la palabra. Creo que la utopía pone en movimiento. Yo tengo muchas esperanzas. Si no tuviera esperanzas, no haría lo que hago. Ujú, Ahora, vuelvo a decir, em, creo que el lugar de resistencia y de lucha permanente, de alerta, ese no va a poder cambiar. Yo creo que la tarea teológica para nosotras las mujeres es una tarea siempre de alerta, siempre en alerta, Em, siempre con un cartel rojo que dice peligro, danger. Em, no podemos dormirnos, porque cuando nos dormimos, la ola se va. Entonces, ¿hay esperanza? Sí. ¿Hay esperanza de grandes cambios? No. Yo creo que hay esperanza de pequeños cambios. Incluso, voy a decir más, ¿es que los derechos que adquirimos ya son derechos una vez y para siempre? Yo creo que no. Cualquier oleada puede venir a quitárnoslos otra vez. No quiero ser apocalíptica, pero es así. Tan pronto el patriarcado ve menoscabado mínimamente un milímetro en la gran muralla china, un milímetro, tan pronto ve menoscabado su poder, arremete con fuerza. No digo un hombre, porque no es un hombre que se pone a pensar y dice, no, es un sistema dentro del cual incluso los hombres son víctimas, no a la par que nosotras, pero también lo son. Entonces, ¿hay esperanza? Sí, hay esperanza. Si no tuviéramos esperanza, nuestra lucha sería vana. ¿Para qué lucharíamos? Entonces, sí, hay esperanza, pero hay esperanza en la resistencia. Alguien me había preguntado otra cosa antes de esa pregunta que era un dije, comentario, creo que vi que si no será que nos hacemos cómodas y seguros manteniéndonos a nuestro metro cuadrado. Cuando, bueno, ujú, eso mismo me preguntaron hace poco en el año pasado, di unas clases para México sobre teología feminista, como no podía ser de otra manera, cuatro clases para una licenciatura en teología en la que había muchos hombres mexicanos, además. Eh, y uno me preguntó eso. Me dijo, lo que pasa es que las mujeres están cómodas en su metro cuadrado. Yo digo metro cuadrado porque no sé si se entiende el chiste, pero yo tenía un amigo, tengo un amigo, sigue siendo mi amigo, que siempre bromeaba con eso y cuando discutíamos alguna cosa, él me decía, en broma, ¿eh? Me decía, anda, 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 anda a tu metro cuadrado. Es decir, la cocina. A eso se refería. Lo decía en broma, si no ya no sería mi amigo. Pero bueno, siempre las bromas también contienen algo de eh, discriminación y se puede discriminar con bromas. Pero bueno, no quiero hablar mal de mi amigo. La cosa es que este señor de la clase de México me dijo eso. Las mujeres están cómodas. ¿Quién le dijo que las mujeres están cómodas? ¿Quién dijo que las mujeres estamos cómodas ahí? Se supone en el imaginario masculino que las mujeres estamos cómodas
si el hombre trabaja y nosotras nos quedamos en casa, que las mujeres estamos cómodas si el hombre es el proveedor que trae dinero y no nos hace faltar nada. Qué linda frase, ¿no? Esa, no te hago faltar nada. Se supone que las mujeres estamos cómodas atendiendo los bebés a la medianoche, cuando a las 7 de la mañana nos tenemos que levantar para ir a trabajar. Se supone que las mujeres estamos cómodas haciendo la comida todos los días y haciendo las compras. Y se supone, pero son suposiciones, son suposiciones. Eh, Diferente es pensar que está tan extendido que por tiempo las mujeres, o por algún tiempo, las mujeres lo hemos normalizado. Hemos creído que así debe ser. Y eso nos ha pasado a todas las mujeres. O quizás aquí no sea la única a la que le ha pasado, pero a mí me ha pasado. ¿Y por qué es? Porque está normalizado. Pero para seguir con Foucault, van a pensar que el único que leí es Foucault, pero me viene como anillo al dedo. Qué gran pensador Foucault. Como dice Foucault, si está normalizado es porque alguien hizo la norma. Entonces, no salió de un repollo. Entonces, el hecho de que estemos cómodas es quizás que no estemos viendo cuán incómodas estamos. Y para cuando despertamos de esa incomodidad, es muy posible que ya sea demasiado tarde. Ojalá que no. Pero es tarea nuestra también, en esto de estar siempre alertas, es tarea nuestra también la denuncia profética, la denuncia de ese estado de cosas injusto, injusto, por demás injusto. Sí. Muchas gracias, muy de acuerdo. Nuestra hermana Demetria también nos menciona o nos pregunta, ¿verdad? Porque se ha referido a la dominación, ¿verdad? Y que esa es la historia del ser humano y pregúntala qué herramienta clave se debe transmitir a las generaciones actuales para que su opinión de resistencia sean esperanzadas. A ver, ¿a la generación de mujeres me está preguntando? Pues a la generación actual, ¿verdad? A las que no tenemos 40 años peleando, nada más llevamos 20 o nada más llevamos 15. Les voy a decir algo, eso es bueno. Les voy a decir algo. Si ustedes se fijan en los movimientos feministas, no de teología, sino en los movimientos feministas de la historia, se los llama olas, oleadas. ¿Por qué se los llama olas? Porque vienen con ímpetu y luego se retiran. Cuando uno se pone a mirar un poco de cerca, con lupa, esos movimientos feministas, uno se da cuenta que casi siempre a una gran oleada, a un gran ímpetu feminista, le corresponden muchas luchas, no sin derramamiento de sangre algunas veces, le corresponden muchas peleas y le corresponden la adquisición de ciertos derechos que antes les eran negados. Por ejemplo, la primera oleada feminista. Hay diferencias entre cuál es la primera, cuál es la segunda, pero lo que yo considero la primera, que sería la oleada de las sufragistas, por lo menos la primera de mayor envergadura, algunos dicen que no, que las primeras están en el 1700, luego que consiguen el voto y que consiguen ciertos derechos equiparables, nunca equiparables, pero más o menos a los derechos del hombre, que se llamaban así, del hombre, eh, es como que la lucha, bueno, ya obtuvimos esto, se aquieta. Y como les dije antes, eso es lo que quiero que recuerden. El movimiento debe ser de resistencia y de alerta, no por adquirir ciertos derechos o ciertas cosas que antes no teníamos, debemos bajar los brazos porque, miren,
Esta imagen yo la dije en Puerto Rico. Acá tengo algunas personas que me habrán escuchado en Puerto Rico decir esto. Yo dije, y después lo dije siempre, me repito, es como si en una cuesta, bueno, algunas veces utilizo el auto, algunas veces en una locomotora, hoy vamos a utilizar el auto, como en una cuesta, arriba, le sacamos el freno de mano al auto, lo dejamos en punto muerto, se dice en Argentina, no sé, sin cambio, eh, y lo dejamos que empiece a descender. Y nosotras nos interponemos y lo queremos parar en la cuesta, ¿eh? Imaginen la fuerza que tendríamos que hacer con los brazos, con las piernas, con los abdominales, para sostener, es hipotético, no podríamos sostenerlo, pero imaginen que sí. Imaginen la fuerza. Ahora, imaginen que de golpe les pica un mosquito, este me lo acabo de inventar, les pica un mosquito en el tobillo y entonces sueltan para matarse el tobillo del mosquito. ¿Qué pasaría? El coche que viene bajando las pasaría por encima. Muy probablemente las mataría. No quiero ser de nuevo apocalíptica. Lo que digo para las generaciones eh, que han pasado 15 años en la lucha, es decir, si han pasado 15 años, han, protagonizado o por lo menos han podido ver los últimos movimientos feministas, el Me Too, el Ni Una Menos, todos esos últimos movimientos. Pero fíjense, después de eso, ahora en el mundo, no en Argentina, en el mundo, tenemos una contraofensiva de la derecha global en contra. Basta con escuchar los discursos, sobre todo del presidente argentino en Davos ayer o el año pasado, basta con escuchar a Abascal en España, basta con escuchar a el presidente de Estados Unidos. ¿Se dan cuenta después de esos logros y esos movimientos que parecían la marea verde, vino para instalarse? Bueno, ahora tenemos la contraofensiva. Entonces, ¿cuál es? Yo no quiero dar consejos, no soy buena para eso, pero ¿qué podría decirles luego de haber visto mucho? Y esto es que uno no puede descansar en la lucha. Es lamentable, pero es así. Uno tiene que luchar permanentemente por ganar lugares, porque tampoco en la academia teológica nuestros lugares están dados. Nadie nos los va a regalar. Los tenemos que disputar todo el tiempo. Entonces, mi propuesta es esa, estar alerta, estar siempre en la lucha, aguerridas, y disputar sentido, no donde la academia o el patriarcado quiere que lo disputemos, o sea, permanentemente nos lleva al terreno en el que le gustaría, que quiere que disputemos el sentido, sino disputar el sentido ahí donde el sentido está y que parece que lo tienen entre manos, que lo tiene entre manos el patriarcado. Sí, ¿alguna otra pregunta? No sé si había otra. Sí, una más y luego, mientras que se van peinando los cabellos, porque nos vamos a tomar una fotito antes de irnos, ¿verdad? Pero sí, nuestra hermana Liliana Pinto nos menciona, dice, creo que en ese canon del que usted se refiere, ¿verdad? De teólogos, reina el clericalismo, pero el clericalismo que muchas veces parte de los mismos laicos, con la sinodidad, ay Dios, Dalidad. sinodalidad. ¿Hay posibilidad de un cambio para la teología feminista? Bueno, sí, la sinodalidad es un movimiento que está prendiendo muy fuerte, sobre todo en iglesias católicas e iglesias históricas, no así en iglesias consideradas evangelicales. Y yo creo que es una gran esperanza. Ahora,
Em, Cuando Liliana, creo que dijiste, se refiere al clericalismo, supongo, no estoy segura, supongo que querrá decir que, bueno, quienes llevan eh, clericman en general son hombres. Y entonces, en ese sentido, el patriarcado está afianzado o afiatado en el clericalismo. Eso está tendiendo a cambiar. Mis oyentes de aquí que viven en Puerto Rico, yo cuando he visitado Puerto Rico mayo de 2025, he encontrado muchas iglesias históricas que tienen muchas personas eh, en el ministerio que son mujeres y muchas personas en el ministerio de los colectivos LGTBIQ+. Entonces, eso para mí es algo impensado en Argentina, eso no existe y, bueno, debe existir, pero no como regla. Entonces yo creo que ahí hay una esperanza, yo creo que hay una esperanza, es verdad, hay una esperanza de si las mujeres acceden o no a los ministerios, pero también, independientemente de si acceden o no las mujeres a los ministerios, las mujeres laicas, como yo, hoy día, también tenemos un techo de cristal em, en la enseñanza de la teología y también em, en los programas. No hay mujeres casi en los programas de teología citadas, referenciadas. Hay muy pocas, hay muy pocas. Y no porque haya muy pocas mujeres teólogas, sino quizás porque se considera que su teología es una teología de genitivo, una teología de segunda, una teología de segundo orden, una teología, bueno, no tan importante. Entonces, em, vuelvo a repetir, em, quiero dejarlas con la idea de que hay esperanza, que si no la hubiera, entonces sería inútil todo lo que estamos haciendo, incluso reunirnos aquí. Más vale dedicarnos a otra cosa. Yo creo que hay esperanza. No creo que haya esperanza en una revolución que cambie de la noche a la mañana todo. Eso no va a pasar, porque si existiera una revolución, va a haber de cierto una contrarrevolución más feroz que nuestra propia revolución, que quiera volver a establecer el statu quo. Entonces, yo lo que digo es que la necesidad que tenemos es de una teología que sea una teología de lucha, que sea permanentemente una teología de resistencia, dije hoy, una teología de resistencia. Ojo, quiero hacer una mínima aclaración antes de terminar. Cuando digo de resistencia, no me refiero a quedarnos en el lugar y resistir. No, 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 no. Resistir y empujar. Por eso dije de resistencia y de foquismo, de resistencia y de guerra de guerrillas. Cuando digo resistencia, quiero decir que no nos podemos descuidar. La lucha es permanente, pero es una lucha esperanzada. Es una lucha que cree en la utopía. Finalmente, el reino, no quiero entrar en la discusión de si el reino, el concepto reino es muy patriarcal, ¿eh? Lo dejamos para otro día, pero vamos a usar la palabra reino porque es la que está en la Biblia. Podremos discutirla. Finalmente, el reino es una utopía también. Y Jesús vino a ofrecernos una utopía, la utopía del reino. Entonces, para seguir a Jesús, tenemos que perseguirla. Y no se puede perseguir una utopía si no es con esperanza. Con esperanza y los dientes apretados, ¿eh? Con esperanza y endureciendo el rostro, con esperanza y resistiendo. Bueno, no quiero hablar más.
No, pues gracias, nos ha dejado así con muchas preguntas, con muchas inquietudes, pero con mucha esperanza, más que nada. Así que le vamos a dar primero que nada un fuerte abrazo por su Gracias, trabajo, ¿verdad? La queremos muchas mucho, gracias. le damos gracias, esta generación le da las gracias por lo que hicieron en su generación, ¿verdad? Y que nosotras también podamos seguir esperanzadas como lo tiene usted. Y no cabe duda que estos espacios son importantes, ¿verdad? Para poder Claro, alentarnos unas a las otras, porque si nos sentimos como que estamos solas en esos espacios, saber que existen estas ruedas, ¿verdad? Este círculo de apoyo para vernos unas a otras, ¿verdad? Y poder decir, aquí sigo, yo también sigo aquí, yo también claro, sigo para adelante y bueno, pues ahí seguir hacia adelante todas, ¿verdad? Así que un fuerte claro. abrazo. Poliana, no se me ha olvidado su pregunta. Usted preguntaba si a lo mejor tenemos página en Instagram. Creo que la respuesta es no. Creo que lo que podemos pasarle pues es ciertamente el video en YouTube, que después lo pondremos por ahí, pero bueno, nos queda de tareita tener presencia digital. Ahí vamos construyendo el camino juntas, ¿verdad? Quiero decir Tenemos, una última sí. cosa, si me permitís. Mi último libro que presenté la semana pasada es de descarga libre y gratuita en la página de Polifonías Teológicas, así que cualquiera puede descargarlo, polifoniasteológicas.org. Cualquiera puede descargar el libro que se llama Desorbitadas. Así que si tienen ganas de leer mi último libro, no así los otros, está ahí de descarga eh, gratuita. Excelente, súper. Ahí las que le saben mucho, si lo encuentran, que lo pongan en el chat y no vamos a cerrar aquí la conversación hasta no poder compartir ese enlace tan importante y que nos va a llenar a todas de más esperanza aún. Muchachas, es tiempo de la foto, Hoy, porque hoy, hoy, queremos capturar la sonrisa. vamos a peinarnos. Así que nos peinamos y tiene a la niña por ahí, que venga la foto también, que ellas nos alientan, las peques que estén presentes. Jenny se encarga de tomar la foto, ¿cierto? Ok. Entonces, Jenny estamos a tu compartió la disposición, página, Jenny. perdón, Jenny compartió la página de Facebook para que sepan que sí estamos en Facebook, para que vayan por allá y también nos dejen su... Excelente. A ver, en uno, dos y tres hago la sonrisa